Bueno, buenos días. Vamos a empezar la sesión. Hoy 2 de mayo de 2020. Vamos a pasar lista. Vemos que no hay mucho quórum. Por tanto, va a haber, acuérdense que no pueden faltar porque pues, hay sanciones y cuenta con la calificación. Bueno, Juan Gerardo no está, ¿verdad? No, Grisel, ¿no ha llegado? tampoco. Tampoco. No. Selena, ahí andaba, ¿no? ¿No ha llegado Selena? Raro. Irving sí está por ahí. Joana está por ahí. Geslani, ¿no? ¿No ha llegado Geslani? No. Lois está. Estrella está. Cristian tampoco. Avi sí está. Guadalupe está. Eric Sebastián tampoco, ¿verdad? No. José Eduardo tampoco. Y Wilbert sí está por ahí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, Wilbert. Qué bueno que viniste. Me habían dicho que no ibas a venir. ¿Quién dijo? Un pajarito por ahí. Yo dije Ah. un pajarito chismoso. Todavía, profe. Hace rato trabajo. Ah, bueno. Bueno, ok. Para empezar, vamos a platicar un poquito. Ya llegó Geslani. Déjenme poner la asistencia. Aunque haya llegado tarde. No te la voy a regañar porque están entrando tarde. Es que eso de los 10 minutitos más, han dicho 10 minutitos, otra pestañita y ya no Sí, se quiere exacto, exacto. Y ahorita en lo que se despiertan y demás. Bueno, ¿qué les pareció la tarea? ¿Cómo la... ¿Qué vieron? ¿Qué checaron? ¿Qué les pareció? Todos los puntos. Platíquenme, adelante. Vamos a empezar por orden. Por orden, como me aparece en la pantalla. Joana, adelante. Pues a mí me gustó. Ok. Literal estuve así viéndolo así como que cada cosa que decían, como que iba diciendo ¿y por qué? Empezó desde que ella dijo algo raro en su versión, que dije, guay, creo que se expresó mal. De que dijo de que escuchó a un hombre bajar de un coche blanco. O sea, ¿cómo puede escuchar que se bajó de un coche blanco? O sea, puede escuchar a una persona. Igual cuando dijo que se enfocó en los tatuajes y que los vio, y luego que se fijó de otros radios que la ayudaron a identificarlo cuando la llamaron. ¿Cómo fue posible? Y solo se fijó en los tatuajes. Y así cosas, empecé como que a preguntarme por qué decían esas cosas, y ya lo fui haciendo. De hecho, fui escribiendo conforme iba viendo. Fue más fácil. Muy bien. Ok, gracias, Joana. ¿Quién más? Ah, que con orden, ¿verdad? Lois, adelante. Lo siguiente. Bueno, a mí sí me gustó bastante, creo que estuvo muy bien. Se explicaban cómo estaban las partes del proceso, las aperturas, los desahogos de prueba. Lo que me llamó la atención, y era lo que yo comentaba en mi trabajo, era que la fiscal hizo un trabajo terrible. Desde primero, cuando empieza su apertura, habla de que va a buscar la pena máxima por lo de robo a mano armada. Y cuando ella empieza a exponer la situación de la víctima, da una versión donde no hay un arma, y además es completamente diferente la versión a la que presenta la víctima durante el testimonio. Me llamó la atención también que, pese a que es un proceso que tiene mucha importancia en lo que son las pruebas periciales, o sea, solo presenta testimonios. Y los testimonios son deficientes, por lo que decía Joana, o sea, hay muchas inconsistencias en lo que es el testimonio de la víctima, que no para nada sustentan lo que ella trataba de probar. Tampoco, digamos, el video del que hacen mención y que presentan, tampoco aporta nada porque no se ve quién es el sujeto y no está tampoco relacionado con el testimonio del policía, porque el policía menciona otro tipo de situación y lo que se ve en el video es completamente distinto. No presenta, por ejemplo, huellas dactilares del acusado en el vehículo, no, o sea, no hay nada. La defensa estuvo bien, creo que lo pudo haber hecho mejor.
pero si el caso se ganó fue por la mala actuación de la fiscalía, y creo que la jueza estuvo muy bien al decir que pues, no se había sembrado la duda razonable y que por la presunción de inocencia lo tenían que dejar, lo tenían que absolver. Ok, bien, muchas gracias. Ahorita platicamos más. Estrella, adelante. A mí me gustó la parte, bueno, todo el video y aparte la de la defensa, de cómo prácticamente cuestionaba todas las preguntas que hacía la fiscal hacia los testigos. Y la manera en la que se desarrolló la defensa, pienso que fue muy buena. ¿Pero qué te llamó la atención? Cuéntame. Todo el proceso. Y como dice Eloy, sí se puede definir muy bien esto de las partes de todo, cómo se lleva a cabo el juicio. Y me llamó la atención mucho lo de la defensa. ¿Qué te llamó la atención de la defensa? Las preguntas que le hacían a los testigos, tratando de poner en duda prácticamente todo lo que la fiscal decía. Ok. Gracias. A ver, Lupita, adelante. ¿Qué más? Gracias. Sí, igual coincido con mis compañeras de que en cuanto a la fiscalía, llevó muy mal la investigación, ¿cómo se llama? Al presentar las pruebas. En cuanto a la juez, creo que hizo bien su trabajo porque tomó en cuenta las cosas que se omitieron, ¿no? En este caso, la presunción de inocencia y agarró pues, lo que la defensa presentaba y se podía corroborar, vaya. Y pienso que tal vez sí pudo haber sido culpable esta persona, pero por falta de todas esas pruebas y todo, no se dio. Porque igual decía este chavo que se arrancó a correr cuando le estaban diciendo, amenazando y todo. Y dices, y luego, ¿y cómo es que estaba conduciendo el coche, no? O sea, porque el policía aseguró que sí a él lo habría atrapado. Y entonces es como que esa parte nadie igual la señaló, ni del policía corrupto. O sea, sí hubo varias cositas que no se dijeron, Okay. no se investigaron. ¿Así se sienten más en el salón? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. Gerlani, adelante. ¿Está durmiendo Gerlani o qué? Creo que no le sale el audio. Estaba yo activando mi audio, no me salía. Ah, muy bien, muy bien. Pues me pareció muy interesante. Vimos cómo se desarrolla en sí lo que es el juicio, en el momento de aportar las pruebas, el desarrollo en sí. Me pareció igual que el Ministerio Público le hizo falta mucho en aportar las pruebas, como dicen mis compañeras. Si el acusado fue torturado, ¿dónde están las pruebas donde se le torturó al acusado? No se exigió o no se pidió que se muestren los tatuajes del acusado. O sea, hubieron muchas inconsistencias, igual al momento de su declaración de cada uno de las personas. Si no me equivoco, él presentaron una prueba donde él había retirado en el banco en su dinero, donde había estado en el banco, pero creo que fue a las 7 de la noche. Y el hecho que dice la muchacha, hubo una parte donde entendí que fue aproximadamente como a las 7:30. Entonces sí hubo un lapso donde él pudo trasladarse. Bueno, depende, igual debieron de ver la distancia en el que se encontraba el banco a la casa de la víctima. Entonces sí pudo haber algo donde él sí pudo haber ido
Depende. Igual la víctima, como dicen mis compañeras, donde dice no puede ver un blanco, perdón, no puede escuchar un automóvil blanco, puede escuchar a una persona bajarse de algún automóvil. O pudo haber dicho que vio bajarse a una persona, o escuchó una persona bajarse de un automóvil y vio que era blanco. Entonces sí hubieron como que muchas fallas por parte del Ministerio Público. Ok. Gracias, Abby. ¿Qué más, Abby? Pues así como dicen mis compañeros, todo el mundo se dio cuenta de los puntos que tanto en Fiscalía y la defensa pues dejaron como lagunitas, pero pegado a la realidad, o sea, ahí sí se ve muy, muy marcado, pues obviamente dramatización. Están muy marcadas las etapas del juicio y ahí se aprende a percibir un poquito más, pero cuando ya tú en realidad vas a un juicio de verdad, pues ahora sí que te toca estar ahí, no es casi imperceptible las etapas que van, por ejemplo, pues hay muchas variables y de hecho en la grabación pues no aparece ni la persona que siempre está ahí escribiendo todo lo que se dice y a veces los jueces usan unas palabras que, por ejemplo, para las personas normales pues no se relacionan y, por ejemplo, cuando un juez les pregunta que si quieren aportar algo más o así, pues ahí te lo dicen claramente y lo comprendes, ¿verdad? Pero cuando tú vas a un juicio que te preguntan, te lo preguntan de otra forma que te quedas de que, como nadie habla, es un poco más tenso y no te das cuenta de las etapas. Ahí en la dramatización sí, pero cuando ya estás ahí, no sé si son los mismos nervios o que parece que los jueces es rápido, también apurados, hablan rápido, la fiscalía también habla rápido, la defensa también habla rápido, todo es tan rápido que no te das cuenta. Yo creo que más bien son tus nervios, ¿sabes? Pero bueno, No, sí es, pero es sí diferente. he ido a varios juicios y de repente así como que, ¿y cuándo se brincaron para allá? Y a veces, por ejemplo, cuando ya el juez va, ahora sí que a definir la situación, no todas las veces dice un receso, a veces ahí mismo ya tiene él ya así como o ella tomada la decisión. Claro. Bien, gracias, Abby. Adelante, Wilbert. Sí, profe, estuvo muy interesante el juicio y, o sea, había mucho, como recalcan mis compañeros, que había muchos puntos que no concordaron, sino que, o sea, hubo mención cuando dijeron de que, ¿cómo se llama? De que el acusado llevaba 6 años trabajando como era aprendiz de mecánico y durante esos 6 años yo creo que ya hubiera aprendido más, ¿no? Que ya sería mecánico. Y como que esa parte no me concuerdó. Y hubo otra parte de que donde no pudieron recalcar, que fue lo del vehículo. Según dijeron que robaron un vehículo y nunca hicieron mención del vehículo. Y, o sea, como les mencioné, sí estuvo muy interesante para mí. Hubieron muchos puntos de que me puse pensando de que no fue un juicio completo para mí. Ok. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que también quería yo que vieran dentro de este tipo de asuntos es que ya la fuerza que se le da a la parte de investigación es tanta que desde ahí empieza la problemática procesal. ¿Por qué? Porque si el trabajo en fiscalía, en la etapa de investigación, no se lleva bien, no se hace correctamente, pues empieza a haber muchos baches, empieza a haber muchas lagunas dentro del proceso penal. ¿Y en qué termina o en qué determina esta situación? En absoluciones cuando no debiera haber una absolución, cuando debiera haber una sanción. ¿Ok? Es decir, que se lleve o se dé una apertura a proceso con la persona idónea, con el delito idóneo. Pero ¿qué pasa? Que la investigación, los delitos van muy pobres, muy carentes de verdad, y al final de cuentas el juez pues no tiene elementos para poder determinar una situación en contra del indiciado y terminan o determinan que los indiciados sean puestos en libertad y con esto manchar los procesos judiciales, ¿verdad? Bueno, esto está pasando, está sucediendo en nuestra nueva etapa procesal.
que de hecho para muchos, siempre he dicho que a mí o para mí hubiera sido mucho mejor hacer como afinaciones en las personal de los juicios no de oralidad. O sea, para mí la oralidad no fue la solución para las malas praxis en la cuestión penal, si no hubiera sido mucho mejor una buena capacitación para personal que administra justicia, ¿verdad? Continuar con un sistema tradicional, sí, modificando algunas determinaciones, porque ustedes vieron en este juicio, que así es como se llevan ahora los juicios, que el juez está presente todo el tiempo, ¿verdad? Anteriormente, el juez era un pasivo, no era una persona que estuviera durante el proceso, nada más aparecía las partes o estaban las partes dentro del proceso y el juez únicamente estaba, ya sea al momento de determinar la sentencia, ¿verdad? O en algunos casos que fueran demasiado relevantes. Pero si el caso no tenía una relevancia, pues el juez se encontraba separado del asunto y ya nada más al momento de la sentencia era cuando determinaba o cuando podía participar. Entonces no había un involucramiento por parte del cuerpo judicial y al final, pues bueno, no había unas sentencias tan adecuadas. Eso quiere decir no siempre, vaya, no siempre pasaba eso, porque había o hubo muchos casos que se resolvieron de una muy buena forma, ¿no? Por eso les digo que para mí el sistema de oralidad no fue o no ha sido una solución a la mala praxis jurídica, sino yo pienso que se tuvo que haber modificado algunas situaciones, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues qué bueno que les gustó, qué bueno que vieron este proceso. Es un proceso que obviamente está perfectamente diseñado para que se entienda lo más fácil, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas donde nos habíamos quedado. Esta tarea entraría dentro de la evaluación, sería parte evaluativa, pero vamos a seguir avanzando con nuestro programa y de acuerdo a lo que veníamos ya platicando, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo era nuestro sistema judicial. ¿Okay? Bueno, como bien les decía, el sistema procesal acusatorio, que era el sistema tradicional, el juez era un sujeto pasivo separado de las partes y del proceso. Es decir, no formaba parte total en cada una de las audiencias, por tanto se perdía la objetividad de los asuntos, ¿verdad? ¿Qué es un juicio? Nuestro autor decía que es una contienda entre iguales iniciada por una acusación y en la cual compete la carga probatoria en un juicio que desarrolla pública y oralmente. Ahora es como se determina toda la situación judicial en una carga probatoria, ¿verdad? En el cual se va a llevar ese juicio de manera pública y oral, que estaríamos hablando que es nuestra parte de oralidad, ¿verdad? Bueno, el procesal o el sistema procesal inquisitivo, el juez procede oficiosamente. ¿Qué quiere decir? Que el juez tiene la obligación de continuar y estar en un proceso penal, ¿verdad? Para recolectar, buscar, valorar todo tipo de indicio que las partes van a proveerle. En el sistema inquisitivo, así como en el sistema tradicional que teníamos, la carga de la prueba le iba a corresponder o le corresponde siempre a la parte acusadora. Es decir, si una persona acusa, tiene que comprobar ese hecho. Y para poder comprobar ese hecho, pues existen varios medios de prueba, ¿verdad? Dentro de los medios de prueba, en el sistema tradicional, y me gusta mucho hacer así como que el comparativo, porque podemos ver que había algunas
cosas muy positivas y muy negativas en el sistema tradicional, y al mismo tiempo también ahora se encuentran también la misma problemática. Hay elementos muy positivos y hay elementos negativos para la situación o para la determinación judicial, ¿verdad? Bueno, en el sistema tradicional, una de las cuestiones muy negativas era que se le daba la carga de la prueba o las pruebas más importantes, era, bueno, en algún momento, y hablo de muchos años atrás, en muchos años atrás, la prueba reina o la prueba que mandaba durante todas, era la más fuerte, era la prueba confesional. Es decir, la prueba confesional por muchos años se le dio una carga probatoria fuertísima. ¿Qué quiere decir? Que la persona que presentaba su confesión en la participación en el hecho antijurídico, punible y culpable llamado delito, él decía: yo fui el culpable. Yo soy la persona que realizó el hecho. Por tanto, todo el proceso se desarrollaba a la vista de la persona que confesaba. Pero ¿qué pasa? Que a la forma de la praxis, o cuando se fue dando esa práctica jurídica, se empezaron a dar cuenta que ese elemento probatorio pues no era suficiente. ¿Por qué? Porque empezó a haber casos en los cuales tanto los papás o algún tercero se echaba la culpa, ¿verdad?, para salvar a la verdadera o a la persona activa del derecho, del ilícito. ¿Sería quién? El delincuente, el que cometía el ilícito, ahora indiciado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que al momento de que estas personas se decían culpables, pues se desarrollaba una verdad a medias o una no verdad, una mentira histórica de los hechos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre se van a determinar o se están pretendiendo buscar en un proceso penal es llegar a la verdad histórica de los hechos. ¿Quiénes son las partes que pueden ayudar para eso? Por un lado, en su sistema tradicional, el Ministerio Público, como parte del proceso fundamental. Por otro lado, la defensa, ¿verdad? Y coadyuvando con el Ministerio Público, pues la víctima. Entonces, todos estos elementos o todos los elementos que se podían comprobar o se trataban de comprobar, pues tenían que tener esa carga atrás. Entonces, imagínense esa confesional, cuando en su momento fue la reina, pues ensuciaba todo el proceso penal. Cuando se dan cuenta de esa situación, pues ya no le dan el valor que debieran. Es decir, ya se le quitó el valor a la prueba confesional y se le empieza a dar más fuerza a otro tipo de pruebas, ¿verdad? Y una de las pruebas que en algún momento se determinó como la prueba reina, en su momento, también hablamos del sistema tradicional, fue la prueba, ahorita se me está olvidando el nombre, ay, se me fue la palabrita. Presuncional, disculpen. La prueba presuncional en el sistema tradicional fue o se hizo de mucha fuerza, pero tristemente nos damos cuenta que la presunción empezó a ejercer o a tener una fuerza muy alta para poder determinar una situación jurídica. ¿Qué les suena a ustedes una prueba presuncional? ¿Quién les puede decir? ¿Qué suena? ¿Qué les suena la palabra presunción? Que demuestra inocencia. Que demuestra inocencia, no va por ahí. Lois. Que no tienes bases para tener una acusación en forma, que tú estás nada más suponiendo que. Exactamente. La prueba presuncional presupone, presume, es decir, se puede o no puede ser. Entonces imagínense darle un valor a una probanza
que puede o no puede ser, y aparte darle el título de ser la prueba reina, pues tristemente en algún momento en el sistema tradicional, por muchos años, se le dio esa fuerza a la prueba presuncional. Y la prueba presuncional más, o sea, que se daba o la que donde se reflejaba, era precisamente en la averiguación previa. La averiguación previa es una prueba que presume, ¿no? O presuncional por naturaleza, porque en la primera etapa del sistema tradicional, al igual que ahora en el sistema inquisitivo, esa primera etapa es una etapa de investigación. Es una etapa donde se investiga el hecho antijurídico punible y culpable, sancionado por las leyes penales, en resumen, delito. Se va a investigar únicamente que el delito se cometió, ¿verdad? Y se va a presumir de un sujeto que fue el sujeto activo del hecho. Es decir, quien supuestamente se presume que pudo haber sido el que lo cometió. En el sistema tradicional, muchas veces se determinó que las personas no eran inocentes y tampoco se esperaba a que se les demostrara lo contrario, ¿verdad? Decían, es que ya son, para el sistema tradicional ya son culpables, tal vez así, o se presumen culpables, que se les detiene y se les tiene dentro de una prisión preventiva desde el inicio del proceso, también según sería el caso, porque bueno, había delitos en los cuales se podía otorgar una libertad caucional, es decir, una libertad garantizada por un medio económico, ¿verdad? Y con eso, bueno, ya le quitaban la carga de la presunción y se metía a esa persona o se separaba de la sociedad mientras se llevaba el caso. Esto, para nuestro sistema actual, es un sistema garantista. ¿Qué quiere decir garantista? Que prevé todo lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos de humanidad, en la cual se protege este tipo de preceptos, es decir, la libertad de las personas hasta que no se demuestre que ellos fueron los que realizaron el hecho antijurídico, ¿verdad? Este tipo de situaciones que empezaron a tener o se tienen en la cuestión valorativa son cosas que han venido cambiando sustancialmente en los delitos que ahora conocemos, ¿verdad? Dentro de las cuestiones de instrucción en el sistema tradicional, el sistema de instrucción empezaba en el tradicional, iniciaba una vez que la averiguación previa se determinaba en que se iba a ir al juzgado para ser analizado, es decir, entraba un proceso de investigación, en el cual al final se consignaba la averiguación previa, se iba a un sistema o a la primera etapa del, bueno, acuérdense que las etapas son trinstanciales. En la etapa de investigación, junto con el proceso judicial, se llamaría la primera instancia, en la cual el Ministerio Público le dice al juez, señor juez, yo ya te compruebo que este delito sí se cometió, aquí están los elementos, por tanto, el derecho sustantivo es el Código Penal, lo establece como un delito. Entonces, aquí dime, señor, ya tengo los elementos en los cuales se da el delito previo a lo que te dice el Código Penal y creo que esta persona que a lo mejor tengo detenida por el sistema tradicional, la tengo detenida, entonces te lo dejo, te lo pongo a tu disposición para que tú, en tu proceso judicial, determines el estado